Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes un programa más. Junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio, estamos listos, hermano Eddie, para un diálogo más. ¿Cómo está usted? Estamos listos. ¿Listo? Listos. Hoy vamos en nuestra miniserie La Reforma Protestante, pastor, hablando un poquito acerca de ello. Hoy concluimos y vamos a hablar un poco acerca de las implicaciones para la iglesia de hoy de la Reforma Protestante. De la Reforma Protestante, porque obviamente no solo vamos a analizar qué es lo que pasó allá. Sí. Es necesario ver qué es lo que implica para nosotros hoy. Así es. Yo creo que pues es un gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Que Él nos permite nuevamente estar acá un miércoles en Diálogo de Fe y Salvación, un capítulo más, último capítulo, como ya usted lo decía, de la serie. Claro. La Reforma. Ya hablamos un poco del contexto histórico, el trasfondo histórico, mejor dicho, y también la teología de la Reforma Protestante, ¿no? Las 5 solas y algunas frases que definen el fondo teológico de la Reforma Protestante. Y yo creo que este capítulo era inevitable, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué? Sí, ya es el ¿y ahora qué? De la iglesia, de nosotros, ¿verdad? Estamos revisando la historia, estamos revisando las hazañas que hicieron estos hombres usados por el Señor, hombres con errores, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Pero que Dios los usó. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros? La Biblia, pastor, en el libro de Eclesiastés habla de que todas las cosas ya han pasado. Ajá. Y desde esa perspectiva también podemos ver que así como han pasado cosas malas, han pasado cosas buenas. Así es. Entonces son fenómenos que se repiten, si queremos decirlo así. Correcto. Ahora, muchas veces siempre decimos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así dice, es. Planteando desde la perspectiva negativa, ¿verdad usted? Pero también hay que verlo desde la perspectiva positiva. Así es. Sí, si conocemos nuestra historia y vemos lo que los procedimientos, los pasos, las cosas que Dios respaldó, las cosas que Dios usó, pastor, sin lugar a dudas podemos pensar de que esta misma forma, sí, en su sentido más esencial, ¿verdad? Usted tomando en cuenta el contexto, va a servir hoy en día. Sí, yo creo que también un punto bien importante, hermano Carlitos, que siempre vale la pena recordar, es que nuestra fe tiene un carácter histórico. Claro. ¿Ya? El cristianismo tiene un carácter histórico. Entonces, nosotros no podemos estar, por decirlo así, divorciados de la historia. No. Sí, siempre hacemos bien en revisar nuestras raíces, en revisar qué pasó antes, cómo Dios ha venido obrando a través de la historia. Y cuando hablamos a través de la historia, no hablamos de hace 50 años, ya no hablamos de hace 100 años, hablamos incluso empezar desde Génesis. Claro. Empezar desde el Antiguo Testamento y y seguir también en Nuevo Testamento y la era, por supuesto, de estos 2000 años de historia, ¿no? De Cristo para acá, podríamos decir. Claro. Yo creo que las implicaciones están en términos generales, pastor. Por eso es que la Biblia no se limita a hasta cierto punto cuadros, pastor, meramente si lo queremos decir así, desde la perspectiva evangélica, ¿verdad? O sea, pensar de que nuestra fe solamente se puede ver a partir del evangelicalismo, historia del evangelicalismo. No, esto trata más allá. Exacto. Ampliemos, es la historia de la humanidad como tal. Es una cosmovisión, pastor, universal dada por el Creador. ¿Sí? Entonces, y es, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Usted es la verdad, ¿no? O sea, lo que ha condicionado al ser humano desde el principio. Entonces, esa es una cuestión no meramente de carácter religioso. Exacto, religioso, sino es una situación meramente de carácter, pastor, trascendental entre
en una relación del ser humano con Dios. Sí, eso que usted hacía énfasis ahorita creo que es clave e importante para comprender un poco la historia, ¿no? Sí. Porque muchas veces como nosotros mismos ni siquiera conocemos la historia como cristianos, ni siquiera conocemos en lo más mínimo, ¿verdad? Usted los eventos que no solo han marcado el devenir de la iglesia, sino el devenir del mundo, de la humanidad como tal, ¿verdad? Usted, y que la Biblia ha jugado un papel central. Que el cristianismo, que en su momento la iglesia jugó un papel central, ¿verdad? Entonces creo que por eso hoy estamos acá en el ejercicio de plantear, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene y qué podemos nosotros aprender hoy, en el 2024, de la Reforma Protestante? Una de las frases que analizábamos el programa anterior, Ecclesia Semper Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Secundum Verbum Dei. Secundum Verbum Dei. O sea, según la palabra de Dios. ¿Sí? Del logos, del verbo. Así es. Bueno, yo creo que es clave y eso es hoy en día tan actual como cualquier cosa, pastor. Correcto. O sea, creo que es importante. Muy bien. Entonces, antes de entrar en materia, pastor, un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de Amigos TV. Así de es. igual forma a través de Radio Alternativa. Así es. También de Radio Cultural Amigos y Así a través de la página de Facebook, pastor. IBEX Chiquimula. IBEX Chiquimula, Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula. Así que es. Por ahí, gracias por estar con nosotros. Ya miramos unos hermanos que están por ahí conectados, así que gracias por estar siempre pendientes. Más adelante tenemos por ahí una explicación que usted va a dar, ¿verdad? Así es, una muy bien, Pastor, ahí. Entonces, cuando hablamos de las 95 tesis, hablamos de los 95 planteamientos que Lutero desafió al sistema religioso de aquel tiempo, en este caso Roma específicamente, la Roma oficial, la Roma política religiosa. Lutero desafió con principios fundamentales ese sistema. Ahora, mucho de lo que Lutero desafió en aquel tiempo, la iglesia contemporánea hoy en día, siendo consciente o no, también practica estos asuntos. Correcto. Sí. Y creo que es importante, obviamente no tenemos el tiempo para analizar las implicaciones de las 95 tesis, pero sí queremos hablar algunas sobresalientes, pastor, de las cuales creo que hay demasiados principios, los cuales podemos dialogar un poquito. Así es, y creo que vale la pena citarlo en este caso. Vamos a estar tomándonos un poco del análisis de un joven argentino, escritor, Lucas Magnin. Él escribió un libro que se llama 95 tesis para la nueva generación. Exacto. Muy buen análisis, por cierto, como él lo dice, a la sombra de Lutero. Claro. O a la sombra de las ideas de Lutero, ¿verdad? Usted y los reformadores. Entonces vamos a empezar con la primera. Si nosotros quisiéramos plantear, ¿no?, algunas tesis hoy, por supuesto no nos va a quedar tiempo ni siquiera para ver la mitad, ¿verdad? Necesitaríamos una serie completa de muchos capítulos para analizar esto, pero vamos a empezar con la primer tesis que queremos plantear en esta situación, y yo creo que es algo clave e importante. Entender nuestro lugar en la historia es parte de madurar en la vida cristiana y de paso nos evita algunos errores preocupantes. Sin lugar a dudas. Yo creo, entender, pastor, nuestro lugar en la historia. Yo creo que muchas veces la iglesia o los creyentes hoy en día, pastor, miramos los ojos o con los ojos de los sucesos antiguos, ¿verdad? Vemos muchas veces aspectos que meramente quedan en la historia, pero los dejamos en la historia. Sí. O sea, sucesos trascendentales como en este caso la Reforma Protestante. Pero tenemos que entender nuestro lugar hoy. Exacto. O sea, nosotros tenemos una labor específica también hoy. Así es. Hoy la misma gallardía, valor, disciplina, fuerza y tantas características que podemos mencionar tanto de los pre-reformadores como los reformadores y los post-reformadores. Esos mismos ejemplos, pastor, no solo deben quedar en el pasado. Así es. Es necesario que la iglesia de hoy practique estas formas. Recuperar esas ideas. Exacto. Y tenga una práctica específica. O sea, que entienda su posición y lo trascendente que es para la generación de hoy. ¿Qué mensaje y qué evangelio recibe la generación que viene? Precisamente yo creo que ahí es donde radica uno de los retos más grandes que tenemos nosotros como iglesia local hoy en el 2024. Quiero citar lo que dice Lucas Magnin. Dice:
me parece que esta primera tesis tiene que empezar por afirmar algo muy básico. Entre nosotros y la Reforma Protestante hay una distancia inmensa. Ya estamos a 507 años, ¿no? 507 años. Y vamos a viajar un poco más atrás para decir también, entre nuestra experiencia de la fe cristiana y la iglesia primitiva, hay también una distancia inmensa más grande todavía. Exacto. Estamos hablando aproximadamente de 1900 y pico de años, ¿verdad usted? Ya son dos afirmaciones, mire, que probablemente sonarán demasiado obvias para algunos, pero para otros, como es en nuestro caso, será un buen punto de partida para empezar a navegar por este análisis del planteamiento de algunas tesis para hoy en el 2024, ¿verdad? Yo creo que le decía anteriormente, el reto al que nos enfrentamos nosotros como iglesia local hoy, desde un análisis personal que en algún momento hemos hecho, ¿verdad usted? Es plantear un mensaje que es tan antiguo como es el mensaje del Evangelio, plantearlo en palabras de hoy. Exacto. ¿Ya? Y ahí es donde creo que encaja perfectamente esta tesis planteada hace un momento. Entender nuestro lugar en la historia. Entender que ya no estamos en el tiempo de Lutero. Claro. ¿Ya? Claro. Hay algunos principios, hay ideas que son rescatables, que son aplicables hoy. El fondo teológico, exacto, si el queremos fondo verlo así. teológico. Pero tal vez las formas no van a ser las mismas. Mire, y esto es lo que hablamos hace un par de programas, pastor. Yo creo que si algo es clave y se puede conectar con este análisis de esta tesis, tiene que ver con entender la dinámica del Espíritu Santo. Yo creo que es fundamental que comprendamos, que tratemos de discernir, pastor, y aquí juega un papel importante los liderazgos, ¿verdad? Entender y discernir cuál es la dinámica específica del Espíritu para la iglesia de hoy. Correcto. O sea, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestro determinado contexto, en nuestros determinados desafíos, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestras oportunidades, con nuestras amenazas? Discernir qué quiere el Señor hacer hoy. Exacto. O sea, no un modelo mecánico específico, rígido, cultocéntrico, el cual no vea. Y yo creo, pastor, que cada iglesia, lo mencionábamos hace unas series atrás, que hoy en día los gurús de análisis estratégico, por ejemplo, hablaban de que cada iglesia debe revisar, por ejemplo, lo que hace mínimo cada 5 años. Bueno, los gurús de la estrategia hoy en día dicen 2. Sí, pues. O sea, mira tus estrategias cada 2 años. Cuando hablan del ámbito empresarial, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces dicen 2 años, porque estamos en un mundo cambiante. Ahora, ¿eso significa que el mensaje del Evangelio cambia? No. Pero creo que sí, la iglesia necesita moverse, pastor. Exacto. Moverse en la dinámica de querer llegar. De Así querer ser trascendental con los desafíos, con las ideas, con los pensamientos, con las líneas de pensamiento que se quieren instalar, leer, entender, discernir y estar presente. Correcto. Estar presente en cada uno de los desafíos. Así es. Ahora, hace unos días yo seguí un poco el Congreso de Lausana, Congreso número 4 de Lausana, y me llamó mucho la atención cuando leí un poco la historia de Billy Graham con John Stott, ¿no? Que son los precursores de ese movimiento misionero. Pero algo que me llamó la atención y dije yo, de verdad, hay hombres como Billy Graham que sin duda tendrán sus errores como todos, ¿verdad? Claro, usted? Claro. Pero entendieron su lugar en la historia. Exacto. ¿Ya? Entendieron la dinámica del espíritu, la dinámica del reino en su momento, en su vida. Ya, porque hubo un momento en que Billy Graham llenaba estadios. Claro. Cientos de convertidos, muchas personas escuchando el evangelio, aún aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Claro, usted? El tiempo en ese tiempo hubieron varios, ¿no? Luis Palau, Alberto Motesi, varios de estos hombres, ¿no? Y digo yo, bueno, ellos entendieron la dinámica Jimmy Swart. Exacto, entendieron la dinámica del reino. Nosotros ahora estamos frente a esa labor también, entender la dinámica del espíritu para nuestro tiempo. Exacto. Porque tal vez lo suyo y lo mío no sea llenar estadios. Probablemente no. Como Billy Graham. Claro. Pero estoy seguro que el espíritu quiere usarnos. En algo, sin duda. ¿Ya? Es que mire, eso es el papel del discernimiento, pastor. Exacto. Y mire, yo creo que tal vez nos estamos alargando un poquito en esta, pero creo que es importante. Aquí juega un papel importante, mire, pastor, la cosa, como hemos hablado, la cosa espiritual. Ajá. O sea, que el liderazgo de una iglesia en realidad, en primer lugar, quiera, porque esto es clave. En primer lugar, quiera trascender. Así es. Quiera ser distinto,
quiere oler, quiere tocar, quiere percibir lo que el Espíritu quiere hacer. O sea, no es posible, por ejemplo, cada pastor, cada iglesia necesita ver en qué la quiere usar. Así es. Si muchas veces yo digo, pues, copiemos tal estrategia que iglesia está haciendo, le está funcionando a aquella iglesia. Bueno, gloria a Dios que le funciona a aquella iglesia, pero usted discierna qué quiere usted, que no qué quiere el Señor que lo haga. No es copy-paste. Es que ese es el detalle. Sí, necesitamos entender esa dinámica en la historia. Sí. Hoy, por ejemplo, aquí usted está de testigo. Hacíamos una pregunta hace un tiempito en una reunión de liderazgo aquí en la iglesia y se la dejamos a nuestra gente si quiere hacerla también en su iglesia, ¿verdad? Muchachos, ¿por qué no se conocen aquí en Chiquimula? Sí, pues. ¿Por qué conocen a la iglesia bautista? ¿Por qué nos conocen? Exacto. O sea, ¿por qué? Vengan los hermanos. Ahí están aquellos chismosos. O ni nos ubican, digo. Por ejemplo. O sea, ¿cuál es el concepto del pueblo? Exacto. ¿Qué concepto tiene de la iglesia? Estamos. ¿Nos conocen? ¿Provocamos zozobra? ¿O usted sabe somos vistos como un agente transformador, por ejemplo, en la comunidad donde estamos? Estamos ofreciendo esa redención que Dios da o estamos esperando que la gente por alguna circunstancia de la vida busque, o estamos presentando. O sea, es distinto. Es distinto. Necesitamos entender nuestro lugar en la historia. Tesis 1. Tesis 2. Los tiempos de gran incertidumbre pueden ser la excusa para entregarse al miedo o a la motivación para conquistar mejores certezas. Este es un gran dilema en el cerebro del ser humano, siempre. Ajá. Pero creo que por eso es que la perspectiva bíblica, pastor, debe estar presente. Y la perspectiva bíblica ofrece una cosmovisión, pastor, que es si queremos decirlo así, como anillo al dedo en los tiempos de incertidumbre. Yo creo que, como dice el planteamiento, si de algo podemos aprender en esta vida, pues es de las circunstancias difíciles. Así es. Y encontrar cuál es o como está aquella famosa frase, ¿verdad? No digas por qué, sino para qué. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí, partiendo de ese sentido del planteamiento de la tesis que hace Lucas Magnin, pienso que yo creo que en algún momento todos hemos sentido miedo, ¿no? Claro. Yo creo que Timoteo lo sintió y por eso Pablo le escribió: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿va? Creo que en algún momento Timoteo que titubeó, ¿no? Estaba en Éfeso. Claro, claro. Uno de los centros culturales en donde había todo tipo de cosas, ¿verdad? Una influencia política tremenda. Exacto. Y la cultura pagana de ese momento, ¿no? Entonces creo que independientemente del momento histórico en el que estemos viviendo, sea este momento de miedo, porque no deja a veces de pasar una incertidumbre, ¿no? O sea este momento de, no sé, como que a veces pensamos que como que todo está bien, ¿verdad? ¿Ya? Pero ambos momentos pueden servir para lo que plantea la tesis. Uno, para entregarnos a nuestros miedos, o para conquistar mejores certezas. Le voy a ser bien franco. Le voy a confesar algo. Yo he venido siguiendo, por ponerle un ejemplo, he venido siguiendo tal vez por ahí desde el año 2017, 2016, todos estos fenómenos woke, ¿verdad? Usted que están dando en el mundo. Y le soy sincero, mi postura año con año va evolucionando de venir a ser tan miedoso radical a venir a ser alguien que deberíamos ser, entiendo que deberíamos ser más estratégicos, pero lo que le quiero decir de que muchas veces en lo personal yo le temo a la decadencia moral y caer en una situación horrible en términos generales, ¿verdad, pastor? Pero lo que voy yo es esto: si por ejemplo tenemos esta situación difícil, complicada, ¿qué podemos sacar aquí nosotros de aspectos positivos? Bueno, mientras más oscuro es el asunto, mayor oportunidad hay para encender luz. Exacto. Sí. Lo que tenemos que hacer es meternos. De hecho, es algo que plantea John MacArthur en uno de sus libros, y él dice que vivimos en una era vivimos en una era que es bastante similar a la era de la iglesia primitiva. Porque la era de la iglesia primitiva es la era del precristianismo, ¿ya? Pero nosotros estamos viviendo en la era que muchos, incluso sociólogos, llaman la era del postcristianismo, en donde el cristianismo ya ha dejado de ser la religión mayoritaria, por decirlo así, ¿verdad usted? ¿Ya? Y ya el ambiente está inundado de todo tipo de iniciativas o posturas religiosas, ¿verdad usted? Ya, entonces así como la iglesia primitiva en su momento tuvo una enorme oportunidad de ser luz,
igual la tenemos nosotros hoy. ¿Ya? Porque nuestro tiempo, nuestra era, aunque con muchos avances, se parece mucho en el tema de ideas, en el tema de en lo que concierne a la religión, se parece mucho al tiempo de la iglesia primitiva. Pero es conforme veamos las cosas. Hay una historia que a mí me encanta que tiene que ver con el pastor John MacArthur, por ejemplo, con relación a su nietecito. No sé si es nietecito o bisnieto, pero chiquitito, y en el parque del campus de la iglesia de ellos, que es bien grande, resulta que él iba con su nietecito pequeñito, y resulta un hermano diciéndole a un hermano que iba con él, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito el niño!, ¿verdad? Lástima que nació en este tiempo. Mire qué interesante. Refiriéndose a todo el bombardeo ideológico que hay, ¿verdad? Pero la respuesta de John MacArthur me llama la atención, pastor. Y yo creo que es importante que la iglesia la tome en cuenta. Él dijo esto. No dijo, pues para este tiempo nació él. Exacto. Mire cómo cambia. Exacto. La forma de ver. No está. Ay, es que qué lástima. Entregarnos al miedo. Imagínese si usted es Lutero en aquel tiempo. Hubiera dicho, ay, esto es de más, señor, y yo me retiro. Se quita la sotana, se vuelve con el papá ahí a la minería, ¿verdad? El negocio de la mina, ¿verdad? Usted, no, mira, esto está arruinado, vos, y esto es de más. O sea, es pensamiento fatalista, pastor. Sí. Yo creo que la tesis plantea el que hay que ver la oportunidad que tengamos a pesar de la oscuridad. Exacto, y eso en algún momento, como bien lo cito a Lucas Magnin, él dice que a veces cuando nos encontramos en esa situación es como aquellos pajaritos que empiezan a volar, ¿no? Que apenas salen del nido y sienten vértigo cuando se dejan caer sus primeras veces a aprender a volar, ¿verdad? Pero es claro que debemos entender. Yo pienso que una de las cosas que va a marcar bastante nuestro accionar en ese ambiente va a ser esa cosmovisión. Claro. Ya, o sea, vea usted hay cristianos que no quieren tener hijos hoy. ¿Ya? Sí. Pero de ahí tenemos la otra visión. No. Claro. Ellos van a ser agentes de redención en el mundo. ¿Ya? Entonces, la visión cambia. Claro, la visión cambia. Lo que pasa, pastor, que a cierto punto hoy en día la iglesia de hoy sufre cierta apatía a la disciplina. Sí, y usted sabe que para poder ser trascendental, usted necesita disciplina. Usted necesita tener a sus hijos, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿verdad? Entrenados para lanzarlos como saetas en manos de los valientes, ¿sí? Al mundo. Así es. Sí, lanzarlos al mundo. Que vayan a tocar con la sal que son, ¿verdad? Prepararlos para. Exacto. Prepararlos para ese mundo hostil, porque afuera es hostil. El problema, ¿verdad?, es que muchas veces nosotros damos por sentado que van a ser tomados por el mundo. Sí. Y es el detalle. Pero bueno, tesis número 3. Pero vamos a la cápsula, pastor. Sí. Tenemos cápsula del día hoy. Bueno, no exactamente cápsula del día. Pero queremos hacer un espacio. Por favor, pastor, cuéntenos. Sí, queremos invitar a nuestra audiencia o informarles, ¿verdad? Sí. Algo que hemos dicho en capítulos anteriores, que últimamente pues nos hace como a principios de octubre fue que nos eliminaron nuestra página de Facebook. Solo Dios sabe por qué. Y Zuckerberg. Entonces, ya creamos una nueva página. ¿Ya? Entonces, usted puede buscarnos como Diálogo de Fe y Salvación. Ahorita no estamos transmitiendo todavía por ahí. Creo que tal vez el próximo episodio miércoles. Sí ya, pero ahí vamos a estar publicando constantemente algunos videos cortos, algunos clips, algunas ideas concretas de estos episodios que estamos sacando, pero queremos invitar a nuestros hermanos, amigos, oyentes, personas que están conectadas ahorita a través de Facebook, por favor, busque ahí a Facebook. Así es, busque Diálogo de Fe y Salvación, ahí le va a aparecer nuestra nueva página y usted por favor dele me gusta, invite ahí a sus amigos, a su familia, a que le den like a la página, que compartan y que así pues esta palabra pueda llegar a más personas, ¿verdad? Entonces queremos animarles a eso, que compartan, que vayan y que le den me gusta y hay algunos ahí videos que ustedes pueden compartir ya en la página y también estamos en otras instancias, ¿verdad? Como por ejemplo Facebook, Facebook es lo que estamos anunciando, pero también estamos en Instagram, ya, y estamos también en las distintas plataformas de podcast y también
también en YouTube, donde usted puede ver los episodios completos. Entonces queremos animarles de verdad que nos echen la mano. Sí. Ya, que nos ayuden. No es fácil volver a comenzar. Sí, no es fácil. Ya teníamos ya, por decirlo así. 4 años. No, 3 creo. 3 años. 3 años, pero ya teníamos una buena base ahí de personas, de amigos, de oyentes. Sí, que estaban pendientes. Exacto, que allá se conectaban. Y ahora pues estamos literalmente empezando desde cero. Entonces queremos animarles a que ustedes puedan buscarnos ahí como Diálogo de Fe y Salvación y se den like a la página y que también compartan para que podamos crecer con la nueva página de Diálogo de Fe y Salvación. Por ahí estaremos transmitiendo, primero Dios, los futuros episodios de todas las series que estaremos abordando. Así que desde ya, muchas gracias y les animamos a que puedan compartir con amigos, con familiares, los capítulos de Diálogo de Fe y Salvación. También un saludo especial, pastor, a todos los hermanos que nos ven ahí a través de la transmisión. Por ahí están los fieles Douglas Osorio, Douglas de Nacho, cariñosamente. También nuestro buen amigo y hermano Ronald Estuardo Osorio Garnica, pastor. Así es, un saludo. También nuestra hermana Mirla, allá de Xuxo. Nuestra hermana, hermana Nora. Hermana Nora nos dice aquí escuchando y viéndoles y no les digo de dónde, imagínense. Me imagino que de Tampa o algún lugar ahí. Dicen que fue a celebrar la victoria de lo que sucedió ayer, ¿verdad, hermana Nora? Ahí nos cuenta si estuvo ahí en la celebración usted. También nuestro hermano Dilson. Y saludo especial también de uno de los cracks de la producción, pastor. Audiovisual, nuestro hermano Jorge Vargas también. Saludo cordial. Y hoy pues nos acompaña aquí. Hoy está acá en el set de Diálogo de Fe y Salvación. Algo distinto es porque hoy está aquí con nosotros hermano Jorge apoyando también Amigos TV. Así es, muchas gracias. Gracias hermano Jorge. Igualmente también hermano David Picén, pastor, y hermano Elian. Así es. También está Randy Villeda. Randy Villeda, gracias por estar con nosotros ahí conectado en la página. También mi querida y amada esposa, Andrea Lemus. Tiene que estar ahí supervisando. Saludo a nuestra hermana Jenny Najarro también, pastor. Así es, un saludo. Y allá en la colonia Minerva también. Allá mi papá, mi mamá, pastor, viendo también el programa. Viendo al tesoro, pendientes de Kiko. También nuestro hermano Edilson, Josafat Alvarado López dice, saludos hermanos. Dios le bendiga, hermano Edilson, gracias por estar con nosotros. Bueno, pastor, entonces necesitamos entender o nos quedamos en el miedo o conquistamos nuevas certezas. ¿Sí? Con certeza, nuevas certezas. Con certeza, nuevas certezas. Queremos verlo así. Así que es clave. Muy bien. Hoy sí. 3. La 3 es una que yo creo que es algo clave también para hoy. No nos horroricemos. Nuestra fe no va a desaparecer porque debamos revisar algún dato equivocado de nuestro edificio teológico. Mire que este puntito sí está un poco complicadito, pero bonito. Mire. Sí. Yo creo, pastor, de que uno de los graves problemas hoy en día de la iglesia contemporánea también tiene que ver con que piense, pastor, de que, y estoy hablando obviamente desde el cuadro, pastor, cristiano histórico, cristianismo histórico, ¿verdad? Usted, no sé, podemos, si usted quiere, por decir así, ¿verdad? El concilio de los apóstoles, los fundamentos de los apóstoles. Hablemos, si usted quiere, del concilio de Nicea, ¿verdad? Usted al principio. Son fundamentos dentro del cristianismo, si lo queremos decir, que no se tocan. Pero hoy en día, en cuanto al tiempo ha avanzado, pastor, existen muchas prácticas, posturas teológicas que no necesariamente los apóstoles dedicaron tiempo a ampliarlas, si queremos decirlo así. O a ponerlas como fundamento. Pero que hoy en día se discuten muchas cosas de forma. O como el doctor Albert Morer lo dice bien especial, pero es doctrinas secundarias. Así es. Ahora, ¿qué estamos planteando? Que muchas veces tenemos miedo a cuestionar aspectos secundarios dentro de muchas prácticas que hacemos en nuestro cuadro teológico. Vea, yo creo que una de las grandes dificultades que nosotros tenemos hoy en día
viendo el ambiente cristiano que nos rodea, ¿verdad usted? Y en el que estamos inmersos, una de las cosas bastante difíciles que yo veo es que muchas veces nos cuesta separar lo primario de lo secundario. Exacto. Ya. Muchas veces nos cuesta separar lo que es fundamental y no negociable de lo que puede ser negociable. Exacto. ¿Ya? De lo que es de orden secundario, terciario y hasta más atrás. Y muchas de las divisiones que hoy se generan no tienen que ver con una doctrina primaria de la iglesia, pastor, sino con una doctrina secundaria de orden secundario. No sé, de orden cuarto, quinto, si usted lo quiere ver así. Correcto. Ahora, pero mire, ¿sabe qué es interesante? Me llama la atención que hay un principio fundamental que el Señor Jesucristo y también Pablo lo explicaron claramente. Por ejemplo, en donde se nos llama a procurar la unidad. Así es. Sopórtense los unos a los otros. Procuren la unidad. Y muchas veces eso no está dentro de nuestros fundamentos teológicos. ¿Qué sucede con esto? Y estoy hablando, no nos vayan a malinterpretar, ¿verdad, hermanos? Porque estamos hablando del cristianismo histórico. ¿Sí? Porque hoy en día surgen un montón de cuestiones, ¿verdad? Ustedes, religiones y grupos religiosos que ahí sí no vamos a negociar, ¿verdad? Ustedes que dañan, tocan los principios fundamentales históricos del cristianismo establecidos por Jesús, por los apóstoles. Y si lo queremos hablar desde la perspectiva de los padres de la iglesia, ¿verdad? Usted y los padres teólogos, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esos fundamentos históricos se ven tocados. Por poner un ejemplo, muchos grupos religiosos los cuales tienen a Jesús en un segundo plano. Correcto. Que Jesús no es Dios. Bueno, ni a la esquina vamos a ir con una postura como esa, ¿verdad? Así es. Pero luego ya se vienen, pastor, diferentes formas litúrgicas, diferentes cuestiones, ¿verdad? Usted en cuanto a formas. A formas. Entonces, eso creo yo, pastor, que tenemos que tener mucho Tenerlo cuidado. en un orden secundario. Y si algo es importante, mire, siempre evaluar lo que hacemos. Así es. Lo que pensamos. Mi pensamiento de iglesia, mi declaración de fe de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula, ¿está pegada al fundamento de los apóstoles o a la idea que cierto grupo de hermanos en un momento de la historia quisieron? Ese es el punto. ¿Qué punto? Y ahí es donde muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, lo digo así, en la necesidad quizás de tocar algún ladrillo de nuestro edificio teológico, ¿verdad usted? Sí. Ahora, ¿cuál es el punto? En algún momento escuché a Sujel Michelén exponer sobre este tema y él plantea un análisis bien interesante de que la iglesia constantemente se encuentra entre seguir a un extremo o al otro. En un extremo, el ecumenismo religioso, ¿verdad? Claro. En donde, bueno, unámonos todos, ¿verdad? Ya, todos los caminos llevan a Dios va bien, ¿verdad? Cantemos aquí todos juntos. No es eso lo que se está proponiendo. Pero por otro lado, el otro extremo es el aislacionismo. Exacto. Es como decir, no. Solo yo tengo la verdad. Yo tengo el monopolio teológico, ¿verdad? Usted fuera de mi denominación. Exacto. ¿Y qué pasó, por ejemplo? Sí. Una de las frases de la Reforma tienen que ver con eso, ¿no? Fuera de Roma, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, yo diría, en ese sentido, fuera de la fe. En lo que tiene que ver con salvación, fuera de Cristo no hay salvación. Exacto. Fuera de Cristo. En lo que tiene que ver con salvación, ¿verdad? Fuera de Cristo no hay salvación. Exacto. Porque muchas veces nosotros también podemos... Mire, el tema del denominacionalismo muchas veces se ve afectado por estos puntos. Ya en donde cierta denominación cree o llegamos al punto de creer que pues nuestra doctrina es la única, que es la más correcta de todas, ¿verdad? Sana doctrina. Ya en algún momento escuché a alguien decir que se cambió de iglesia por determinado momento, ¿verdad? Y lo recibieron en la otra iglesia y le dijeron, ahora sí veniste a la de verdad. Sí, pues me imagino. Sí. Entonces, no sé, esas cosas, ¿verdad? Usted que muchas veces nos tienden a hacer ver como arrogantes, teológicamente hablando, ¿verdad? Sí, pero tenemos que entender de que aparte de que somos falibles, así es, somos falibles. Yo creo, pastor, de que nuestra fe, nuestra confianza debe estar específicamente en principios inamovibles que tienen que ver con el fundamento de los apóstoles. Así es. Luego las demás cosas, pastor, creo yo que
nos vamos a encontrar, y como lo decíamos en algún momento, mire, hay debates teológicos hoy en día, soteriológicos, neumatológicos, escatológicos, que llevan 500, 600 años, pastor, y no se han resuelto. Así es. O sea, un grupo no ha dicho, pues tener razón, desisto. No ha pasado, pastor. Y estoy seguro que no va a pasar. Sí. ¿Ah? Estoy seguro que no va a pasar porque tenemos diferentes formas de pensar. Así es. Ojo, reiteramos, en aspectos secundarios. Sí, así es. ¿Por qué? Porque los primarios no se tocan. Esos no son negociables. No se tocan, y ahí sí, pues no podemos ir ni a la esquina. Así que, digamos que en conclusión de esta tesis, ¿no está mal cuestionar tu iglesia? No está mal cuestionar algún ladrillo del edificio teológico nuestro. Claro. Y si se puede hacer cambios, secundum verbum Dei. Claro. Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Sí. Es necesario hacerlo. Mire, pastor, hay que hacernos preguntitas. Ajá. Existenciales. Preguntitas, ¿no? Existenciales. Ajá. Mire usted, ¿qué tal esto? Mire usted, ¿qué fundamento tenía esto? Así es. ¿Ah? ¿Cuál es el fundamento bíblico de esto, por ejemplo? De ciertas prácticas. Exactamente. Así es. Entonces creo que es fundamental que no nos horroricemos, ni piense usted que es un agente del diablo al cuestionar algunos aspectos dentro de la realidad teológica y práctica de su iglesia. Correcto. Tesis 5. Las ideas tienen consecuencias, por eso conviene revisar muy bien lo que pensamos y creemos. Claro. ¿Sabe usted, hermano Carlitos? Le voy a dar un dato. Lutero tenía 14 años el día que Savonarola fue quemado como hereje. Escucha eso. Lutero tenía 14 años el día que Savonarola es un precursor de la Reforma Girolamo, ¿no? ¿Ya? Su ejemplo de valentía profética fue uno de los modelos que inspiró la vocación del reformador, de Lutero. Ya hablamos en episodios pasados de Juan Hus, ¿no? Que también fue otro que en cierta forma inspiró la fe de Lutero, ¿no? Usted. Ya más de dos décadas después, de camino a la dieta de Worms, acusado también él de herejía, Lutero, y sin saber si volvería de ese viaje o si moriría como mártir, Lutero llevó consigo las ideas de aquel italiano, de Savonarola. Entonces, qué importante es, hermano Carlitos, que las ideas son poderosas, ¿ya? Mire. En su momento, en estos días, leí un tuit de alguien que decía, para ustedes, no sé si lo puso en tono de broma o algo así, ¿verdad? Pero lo puso, y él escribió, para ustedes, ¿cuál es el virus más contagioso? Y alguien le respondió, una idea. ¿Ya? Buen punto. Una idea, porque una idea es poderosa, ¿ya? Claro. Y trasladémoslo al plano bíblico. Si es una idea con fundamento bíblico, esa idea tiene un aliciente más todavía. Claro. Si muchas veces ideas secularizadas, ideas materiales que se han visto, ¿no? Ideas que dominan buena parte, dominan masas, ¿verdad usted? Entonces, como una idea bíblica, ya no que puede provocar ese impacto. Correcto, que es impulsada por el Espíritu Santo, va a generar mucho más movimiento. Hay un libro específico que escribe el doctor R.C. Sproul, pastor, sobre eso. Y el libro se llama Las ideas importan. ¿Sí? Las ideas tienen consecuencias, y es lo que plantea, ¿verdad? Ahora, me llama la atención, pastor, dentro de eso también podemos decir, pastor, de que nuestra realidad de vida, la producción o si queremos decir la comunicación de ideas bíblicas constantes hacia las personas traen consecuencias. Así es. Sí, yo creo que vale la pena, pastor, seguir buenos ejemplos desde la cristiandad de gente que con sus ideas lo motiva a uno, ¿verdad? Usted a crecer, a conocer. Y podríamos citar muchas personas, tal vez nosotros también. Pero la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué ideas yo estoy transmitiendo que estén motivando a otro a ser mejor? Sí, porque cuando nosotros hablamos de ideas, hermano Carlitos, una idea es lo que usted predica en el púlpito el domingo. Claro. ¿Ya? Una idea es lo que usted enseña en el discipulado, por ejemplo. ¿Ya? Y esas ideas, para bien o para mal, tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Exacto. Y ahí no debemos restarle importancia
al poder que tienen las ideas, ¿verdad? Bueno, vamos a la resistencia, hermano Carlitos. Mándeme. Queremos escuchar qué es lo que usted... Hoy vengo político. Así que queremos recordarles a todos ustedes que están conectados con nosotros a través de Facebook, a través de Radio Alternativa, a través de Amigos TV, que estamos hoy en el episodio de conclusión de la Reforma Protestante. Hoy estamos hablando de las implicaciones de la Reforma para la iglesia de hoy, haciendo algunas aplicaciones y algunas reflexiones, como bien dice Lucas Magnin, que es el escritor que estamos tomando como referencia, a la sombra de Lutero. Pero por lo pronto queremos presentarles con nuestro hermano Carlitos Vidal la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Salud familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica observamos los diferentes acontecimientos en nuestro mundo, ¿sí? Y hacemos una conexión específica para nuestro diario vivir y para la práctica del cristianismo. Y hoy queremos desde La Resistencia hablar un poquito acerca de aires frescos que vienen desde el norte, sí, desde el norte de las Américas. Como ustedes saben, pues los Estados Unidos de Norteamérica estuvieron el día martes 5 de noviembre en un proceso electoral histórico en donde todo el mundo literalmente estaba viendo hacia allá por las diferentes implicaciones que tiene la política internacional estadounidense y que, como alguien decía específicamente, ¿verdad? Cuando Estados Unidos estornuda, algo sucede en otras naciones. Entonces, desde esta perspectiva podemos plantear aires frescos por la victoria del candidato presidencial republicano Donald Trump. Pero antes de comenzar con el análisis específico, siempre es importante aclarar algo. Desde La Resistencia hacemos este análisis desde la perspectiva política, entendiendo que ningún ser humano hoy en día puede funcionar como un mesías específico que va a salvar al mundo. Ni tampoco es en alguien que tengamos nuestras esperanzas como iglesia de Cristo. No, en el único que debemos confiar es en nuestro Señor Jesucristo. Pero desde la perspectiva de las ideas y desde la perspectiva de los planteamientos e ideas políticas, podemos decir de que el pueblo estadounidense dio un mensaje contundente al mundo entero. Sí, y la victoria contundente en el voto popular y en el voto, obviamente, del sistema electoral de los Estados Unidos, que es a través de del sistema electoral de ellos, que es un poco distinto, y del colegio electoral, votos del colegio electoral en cada uno de los estados. Donald Trump ganó ambos conteos, si queremos decirlo así. Y llama la atención que tanto que implicó esta carrera política, en donde quisieron hacer muchas cosas con él, no lo quisieron dejar participar, y había una fuerza terrible para que no ganara. La pregunta es ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente, y queremos hacer este análisis desde la perspectiva política, que Donald Trump fue alguien que predicó, fue alguien que explicó, fue alguien que dijo que dentro de su forma de gobierno existen principios fundamentales como Dios, la patria, la soberanía de la nación, la familia, el diseño divino y un no rotundo a las políticas exageradas del globalismo internacional. Donald Trump planteaba el no apoyar muchas de estas ideas que vienen planteando las ideologías woke o ideologías progresistas. Y si de algo podemos estar seguros, que es que a pesar de algunas cuestiones, formas de que él tiene, de mucha gente tal vez no está de acuerdo, fue un hombre que fue contundente en defender estos principios fundamentales de la fe.
del cristianismo, de la libertad de religión. Cosa contraria al Partido Social Comunista Demócrata hoy en día con su representante Kamala Harris. Pero lo que queremos destacar es que en el cuadro específico de las ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica, en cada uno de los condados, en cada una de las ciudades de cada uno de los estados, al observar el cuadro estadounidense se pintó de rojo literalmente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque Donald Trump es un gran hombre? No necesariamente. ¿Porque es el Mesías? No necesariamente. Pero si de algo podemos estar seguros y que las élites deben entender es que el ser humano, la persona de a pie, la persona que ama a su familia, que ama a sus hijos, que respeta el diseño divino de hombre y mujer, que cree en la libertad y no la imposición de ideas, ese pueblo de a pie le dijo no rotundo al wokismo. Le dijo no rotundo a la agenda globalista. Sí, todos aquellos pueblos que aún, hasta muchas personas que nunca habían ido a votar, fueron a hacerlo. Grupos religiosos que nunca habían ido a votar, fueron a hacerlo. ¿Y qué es lo que ellos quieren expresar? No es tanto que Trump sea el salvador del mundo. No, su mensaje central fue: no queremos el wokismo. No queremos esas ideas que atentan contra la integridad del ser humano y contra la integridad de los principios fundamentales que hicieron grande a esa nación como los Estados Unidos de Norteamérica. Y que tiene que ver con que el país esté fundado en la palabra de Dios. Ese fue el mensaje del mundo. Ese fue el mensaje de todas las personas. No al wokismo. Por lo tanto, en esta tarde en la Resistencia celebramos ciertos aires desde la perspectiva política, siempre entendiendo que nuestra mirada no está puesta en el ser humano para hacerle que solucione los problemas del mundo, sino que entendemos que solamente Jesucristo puede salvar al ser humano y transformarlo. Por lo tanto, familia, qué bueno por esas noticias, qué bueno porque esa ola positiva puede afectar en muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica para que se deje de imponer esas agendas, y más aún aquí en Guatemala, en donde el Departamento de Estado ha sido ultra progre. Esto va a ayudar mucho a que se detenga y que el mundo pueda tener un respiro. Pero por eso no significa que la iglesia debe dejar de hacer su tarea de tomar muy en cuenta su presencia en la cultura de cada uno de los pueblos. Por lo tanto, familia, nuestra mirada siempre es Jesús y nunca nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta, hemos regresado y vamos a continuar. Tenemos poquito tiempo ya, hermano Carlitos. Daba para hablar un poquito. Sí, daba para hablar, pero la verdad tiempo. Es que es nuestro último capítulo. Sí. Nuestro último episodio sobre la Reforma y queremos hablar sobre otro par de tesis. Concretamente la tesis 15. ¿Debemos siempre seguir al buen pastor? Eso a veces significa alejarnos de aquellas comunidades de fe en las que su voz ya no se escucha. Uy, esto está fuerte, pastor. Sí. Esto está fuerte. Y da para la conversación también, ahora, ¿no? Mire, yo creo que es importante entender, pastor, que cuando entendemos de que la voz del Señor ya no se escucha,
hay una implicación. ¿Y cuál es la primera implicación? La primera implicación es de que la persona que está percibiendo esto necesita estar seguro de que está teniendo un anhelo específico por la palabra. Porque lo que puede ser también que sea un criticón, ¿verdad? Usted en la carne que quiera andar diciendo cosas. Pero yo creo que cuando alguien sinceramente quiere aprender, conocer, entender a Dios, pastor, se va a preocupar cuando en su iglesia ya no escuche la voz de Dios. Y yo creo que también lo primero tal vez no es dar un paso al costado, ¿no? Ir y hablar. Sino ir y ver, ¿verdad? En qué puede ayudar, cómo puede él ser parte de la recuperación, ¿no? De eso y no parte del problema, ¿verdad? Como lo hemos dicho. Tesis 17. Todo esfuerzo de actualización o reforma debe responder en última instancia a un objetivo central. La fidelidad al evangelio. Total. Cuando vamos a reformar, ¿por qué nos reformamos? Pastor, hasta cierto punto es simple. Sí. Si lo queremos decir así, pastor. Si usted observa, por ejemplo, uno de los concilios, uno de los credos que impactó más la historia de la iglesia fue el credo de Nicea. Así es. Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. El credo niceno, pastor, si usted lo lee simple, responde a eso. Responde a el evangelio. Exacto. Como tal. El problema es que, mire, pues nosotros le hemos metido mucha salsa. Sí. O sea, no sé, me quiero imaginar, pensando en términos de comida, una comida sequita, tranquila, simple. Oye, le echamos salsa por aquí, salsa por allá, y aquellos recados y todo. Y hemos vuelto el quehacer de la iglesia, lo hemos vuelto en un recado, pastor. Así es. En una mezcla de tantas cosas. Y lo nos hemos olvidado de la esencia. Del evangelio puro, ¿no? Exactamente. Así, todo anhelo de reforma tiene que tener en sí la intención de ser fiel cada día, solo y únicamente al evangelio de Jesucristo. Muchas veces, pastor, fíjense que queremos serle fiel a ideas específicas, como dijimos anteriormente, que tienen que ver con cuestiones secundarias o con tradiciones específicas de la iglesia, de la denominación, de hombres también, porque no hay que dejar de decirlo, ¿no? Hay ciertas cosas que los hombres imponen en los manuales prácticos del cristiano hoy en día y que no necesariamente son bíblicos. Así es. Entonces, tenemos que tener cuidado. Siguiente tesis, 26. Al dialogar con una cultura extraña se deben evitar 3 posiciones peligrosas. La retirada, la trinchera y la rendición. O sea, no te rindas. La retirada, la trinchera y la rendición. Y quiero citar concretamente, todavía creo que tenemos tiempito. En la vez pasada estuve leyendo un libro acerca de precisamente de esto, Cultura y Conexión, de Danny Orlund, y él dice que precisamente habla de esto y él lo matiza un poco más que Lucas, y él dice, muchas veces frente a la cultura nosotros solemos reaccionar así de primas a primeras de 3 formas. Nos escondemos, atacamos rápidamente o terminamos imitando la cultura de pecado o la cultura extraña que está frente a nosotros. Ninguna de estas formas es la correcta, como bien apunta también Lucas Magnin en el libro. ¿Cuál es la forma correcta? Conectar. Es posible interactuar con la cultura de una manera que refleje gracia y verdad. Claro. Sí. No podemos escapar de la cultura, no podemos escapar e irnos a un lugar donde solo hay gente cristiana. ¿Ya? Que es lo que en el pasado incluso algunos han querido hacer o han hecho, ¿no? Lo han llevado a la práctica. Recrimino mucho, pastor, ciertas predicaciones que yo escuchaba y mensajes, porque me recuerdo allá por los 80s, 90s, pastor, y según me cuentan también a principios de los 80s, finales de los 70s, en donde la iglesia predicó un evangelio en donde le prohibía a los jóvenes prepararse académicamente. Sí. En donde la juventud cristiana muy poca iba a la universidad por miedo a que los volvieran ateos. Sí, pues. Cosa que permeó para que un alto porcentaje de los profesionales hoy en día sea gente, pastor, sin principios. Exacto. Yo creo que... Tremendo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a conectar. No a retirarnos. No. Ni irnos a la trinchera. No. Tenemos ni a que rendirnos. Tenemos que estar presentes en la sociedad. Tenemos que estar presentes. En ese sentido me gusta lo que estoy citando de Danny Orlund. Y él dice, Dios nos envió a ganar para Él a los que aún no le conocen. Claro. Así que nuestro lugar es aquí. Nuestra función y trabajo no es rechazar la cultura, tampoco imitarla o atacarla, sino conectar con ella. Exacto. Buscar puntos de encuentro entre el evangelio y la cultura de mi comunidad. Y aquí entra el punto que hablamos en la tesis 2, mire usted, la dinámica. Exacto.
Es que ese es el problema, pastor. Encontrar la dinámica, querer estar, querer meternos, querer infiltrarnos, pastor. Correcto. Buscar la forma. Pero eso implica deseo, ¿verdad? Usted, implica deseo, mire, y implica también intencionalidad. Yo a veces termino usted llegando a la conclusión de todo esto. No se equivocó el Señor cuando dijo el que quiera venir en pos de mí. Que hoy en día vemos una iglesia como que anda empujones usted. Sí. Hay que andarlo jalando, Dios. Sí, mire, pues, un alto porcentaje del tiempo tiene que ver con eso. Así es. Sí. Tesis última. El diálogo de Jesús con sus contemporáneos tenía 3 ingredientes fundamentales: alternativa, gracia y reconciliación. ¿Alternativa a qué? Buena pregunta. Exacto. Alternativa a la problemática del ser humano. Exacto. Estaban insertados en un sistema religioso legalista que no les permitía ni moverse, literalmente. Saqueo se espantó cuando le dijo, voy a tu casa. Sí, y lo que el Señor trajo fue gracia escandalosa, o sea, lo que hablábamos anteriormente. Mateo, Leví, el publicano, pastor. Exacto. Sígueme. La mujer samaritana. ¿Cómo querés que te siga? ¿En serio me estás diciendo que puedo tener un encuentro con Dios? Así es. Sí. Sí podés. Sí, aquella mujer, la cual estaba lista para ser apedreada, levántate. Así es. El Señor es la alternativa a los problemas del ser humano. Sí, yo pienso y esa alternativa ofrece gracia y reconciliación. Y yo pienso que es clave en un mundo en el que vivimos hoy, hermano Carlitos, porque si usted no me dejará mentir, que estamos en un ambiente que suele estar bastante polarizado, en donde hay mucha confrontación. Las cosas, el ambiente se crispa rápido en las redes ahora, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que no solo atacar, por decirlo así, ideas falsas, ¿ya? Sino ofrecer alternativa, ofrecer gracia y reconciliación, que es lo que el Evangelio trae para el ser humano. Yo creo que es un punto que hay que conectar. Correcto, porque muchas veces nuestras prédicas evangelísticas y todo eso es nada más, como lo hemos dicho, leño a usted, leño para el pecador. No, hay una alternativa. Hay una frase que se ha citado mucho aquí, pastor. Ajá. Gracia y verdad. Correcto. Porque la verdad sin gracia, pastor, no edifica. Así es. Sí, y al revés tampoco. La verdad sin gracia y la gracia sin verdad tampoco. Es sin sentido. Sí. Así que Dios nos guíe, pastor, a ser una iglesia relevante. Así es. Trascendente. Bíblicamente relevante. Entendiendo nuestra posición en la historia. Así es. El Espíritu Santo quiere usarnos, pastor. Revisando nuestras ideas. Sí. Y no tener miedo a hacer correcciones. ¿Tiene interés el Espíritu en usarnos hoy en día? Yo creo que quiere usarnos. Claro que quiere. Hoy ya no está Lutero, ya no están los reformadores, pero hoy estamos usted y yo. Usted, así ahí que en su colonia. Nos toca. En la colonia, en el barrio, en la cuadra. Y no hay que perder de vista que así como Dios usó a esos hombres falibles, también nos puede usar a nosotros. Claro. Ya, dígale al Señor, ¿qué quieres heme aquí. Ya. Muy bien. Pastor, continuamos en una serie. Nos viene serie picante muy bonita, pastor. Ajá. La que nos viene la próxima serie. Esperamos que nuestros hermanos puedan estar con nosotros. Así es. Va a ser una serie en la cual vamos a dialogar mucho acerca de los diferentes desafíos que la iglesia tiene hoy en día. Y esperamos en Dios que nos puedan acompañar en la próxima serie, si el Señor lo permite. Así es. Bueno, contento de compartir este espacio hoy nuevamente con ustedes. Un miércoles más, un capítulo más y finalizamos una pequeña serie de la Reforma Protestante. Gracias, ha sido un gusto. A los equipos que nos han apoyado. Así es, gracias al equipo de Amigos TV. Hoy también a nuestro hermano Jorge, que está acá con nosotros apoyándonos también, apoyando Amigos TV y apoyando obviamente acá al programa Diálogo de Fe y Salvación. Y a Radio Alternativa, a Radio Cultural Alternativa, Radio Cultural Amigos también. Gracias. Y gracias a todos ustedes de verdad también por conectarse con nosotros. Muchas gracias. La verdad estamos muy agradecidos por poder tener esta charla, este diálogo todos los miércoles con ustedes. Exacto. Y siempre queremos recordarles que usted tenga bien presente este principio. Recuerde usted que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.